Historia del arte mexicano. Hola, mi nombre es Alberto Flores Espinosa y estudio la carrera de Diseño Digital y Animación. Estoy en el primer cuatrimestre en la materia de Historia del Arte. Hoy nos enfocaremos en la historia del arte mexicano, pero si no antes responder las siguientes preguntas. ¿Qué parte de la historia del arte es la que más te atrae personalmente? Mi parte de la historia preferida es la época entre 776 a.C. al 476 después de Cristo, cuando se desarrollaron las culturas griegas y romanas. ¿Por qué te atrae esa parte de la historia del arte? Me encanta por sus aportaciones en arquitectura, en específico las esculturas de bronce y de mármol, el Coloso de Rodas, que me ha inspirado mucho en mis historias, también en las obras públicas que son mundialmente conocidas. ¿Qué corriente artística corresponde a esa época de la historia? La clásica. ¿Qué elementos te parecen más interesantes de esa corriente artística? La simplicidad y la armonía, además de lo idealista combinado con lo realista. Características del arte mexicano. Varias de las características del arte mexicano son que utilizaban colores muy llamativos en sus pinturas, sus tradiciones y supersticiones estaban plasmadas en cada obra de arte. Hay muchas fabricaciones manuales como vasijas, platos y vasos, etc. Es un arte que le gusta representar objetos cotidianos como alimentos o animales. Los objetos que estaban ornamentados trataban de temas poéticos, tanto funcionales, artísticos o lúdicos. También destacó las artesanías, el cine, la fotografía, aunque también en la arquitectura y pintura. Año de ejecución. Si bien no podemos decir una fecha exacta, lo que sí podemos confirmar es que los inicios del arte mexicano pasó por varias etapas, como la etapa prehispánica, que tuvo una duración de 3000 años desde 1500 a.C. hasta 1500 después de Cristo, que es también el final de la Edad Media, con grandes avances como los calendarios y estructuras monumentales de parte de las culturas mayas y teotihuacanas. Etapa colonial, donde destacó la conquista española y cómo influenció España en México en su forma de hacer arte, como por ejemplo cuando se indujo la religión católica. Se dejaron de lado varios estilos de los pobladores para hacer iglesias con estilo barroco. También los colores apagados tuvieron mucha popularidad. Siglo XIX. En el siglo XIX destacó principalmente la independencia de México, además de tener una gran influencia con el arte neoclásico, aunque después volvieron a los temas indigenistas, ya que se desacreditó a los colonizadores, y además que el estilo romántico tuvo un factor importante. Siglo XX. Aquí el tema principal fue la Revolución Mexicana, que fue de 1910 a 1920, con actores principales como José Vasconcelos, que era un artista enfocado en el muralismo, y Frida Kahlo, por supuesto un emblema del feminismo en una época controlada por el hombre. El surrealismo, las paradojas visuales destacaron en los 1950 y 60, mientras que entre 1960 y 1980 predominó un arte neoexpresionista, en el que aparecieron obras abstractas llenas de color y contrastes. Ya en 1980 se dio otro importante movimiento como el neomexicanismo, con una visión postmoderna del realismo social. Ya por último, en 1990 apareció una era que podemos denominar como postmoderna. Países representativos y momento histórico de la corriente artística. El país representativo del arte mexicano es México.
y su momento de más grande auge fue en la época de la Revolución Mexicana, en el siglo XX, en donde hubieron una mayor cantidad de aportaciones al arte de este país. Además de que muchos grandes exponentes como Diego Rivera, Frida Kahlo, Gerard Murillo llegaron, y después vinieron José Luis Cuevas, Gilberto Aceves Navarro, Rafael Coronel, y de último vinieron Betsabe Romero, Mónica Castillo, Marta Chapa, Diego Toledo en la época posmoderna. Autores principales. Los dos autores principales que quiero mencionar son Frida Kahlo y Diego Rivera, que se han ganado a pulso su popularidad alrededor no solo de México, sino en el mundo. Primero comenzaremos con Frida Kahlo. Magdalena Carmen, mejor conocida como Frida Kahlo, fue una pintora excepcional que se trasladó con el tiempo al muralismo, ya que compartía los ideales de los grandes autores mexicanos en este arte. Frida destacaba en sus obras por su gran sensibilidad gracias a varios momentos trágicos y extraordinarios en su vida. A los 18 años de edad, Frida sufriría un accidente que la obligaría a estar en silla de ruedas. La pintura le ayudó a pasar el tiempo y no pensar en su accidente, ya que se desahogaba en sus obras, que contenían la enorme carga psicológica de ella. Tuvo un aborto que afectó su sensibilidad, le inspiró para dos de sus obras más valoradas, que son Henry Ford Hospital, que rememora el dolor en su vida, y el aborto espontáneo que tuvo, y La columna rota. Esta obra representa el dolor que sufre Frida en su vida desde su accidente que tuvo. La historia fue que la pintora sufrió un grave accidente por un camión a los 17 años de edad que la dejó moribunda. Toda su vida tuvo secuelas físicas desde este día, cuya compleja simbología conoce por las explicaciones de la propia pintora. Aunque sus más grandes obras destacaron los autorretratos como Las dos Fridas, en la que buscaba el equilibrio para su vida, ya que quería sobrellevar el dolor físico y el divorcio, además de sus pérdidas por el aborto que sufrió, y el autorretrato con monos, que representaba en su imaginación a los hijos que nunca pudo tener. Diego Rivera fue de los tres más grandes muralistas de todo México, junto a David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. Se formó en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos en la capital mexicana, donde se fue a vivir con su familia desde los 6 años. Después estudió por más de 15 años en diferentes países como España, Francia e Italia, donde se interesó por el arte de vanguardia y abandonó el academicismo. Rivera volvió desde tierras italianas a México en 1922, en un momento en que la revolución parecía consolidada. Junto con David Alfaro Siqueiros se dedicó a estudiar en profundidad las formas primitivas de arte azteca y de la cultura maya, que influirían de manera significativa en sus obras posteriores. Rivera abandonó las corrientes artísticas del momento para crear un estilo nacional que reflejara la historia del pueblo mexicano, desde la época precolombina hasta la Revolución, con escenas de un realismo vigoroso y popular y de colores vivos, en donde sus más grandes obras destacan la llamada Capilla Riveriana, que era un tributo a la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, además de representar la naturaleza y ciencia de manera hermosa. La siguiente es la epopeya del pueblo mexicano. Esta tuve el honor de verla en persona cuando viajé a Ciudad de México en el Palacio Nacional. El lado derecho representa la historia prehispánica, la del centro cómo fue la colonización y la conquista, y la tercera parte fue sobre el ideal marxista del siglo XX. La siguiente es el hombre controlador del universo. Está dividido en 3 secciones. En el centro, un obrero controla el universo a través de la máquina y la producción. A la izquierda se observa la sociedad capitalista y su ejército.
A la derecha, los trabajadores de la Plaza Roja, el ejército ruso y los principales ideólogos o líderes de la Revolución Soviética como Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin y León Trotsky estaban ahí. Aquí se nota sobre su fanatismo al comunismo de Rivera más que en cualquier otra obra. La siguiente es Sueño de una tarde en la Alameda Central. Este es muy simple. En este mural, Diego Rivera se retrata a sí mismo como un niño que mientras pasea por la Alameda Central de la Ciudad de México, disfruta de su recorrido donde lo acompañan más de una centena de personajes fundamentales de la historia mexicana. Conclusiones. La historia que nos precede nos define como no tenemos una idea. Como en mi caso, mis raíces mesoamericanas y tanto de los hijos que hubieron entre españoles e indígenas me dotó de un patriotismo y sensibilidad al arte. México es un país lleno de historia y de cultura donde ocurrieron eventos únicos que crearon etapas únicas para artes únicos e irrepetibles que pasarán a la historia con gran gloria gracias al patriotismo de nuestros artistas que no tuvieron miedo de reflejar su dolor como Frida Kahlo, tanto como Diego lo que pensaba del comunismo. Siempre hubo compañerismo ya que no les importaba hacer equipo en sus colosales pinturas, dotándose de gran humildad, que le agregan una gran pizca extra de cultura a este gran país. Y bueno, espero que te haya gustado el video y espero tengas un muy buen día, noche o tarde. Hasta pronto.